Ok, ¿Cómo estás, Feli? perfecto. Bien, antes de comenzar, pues muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Quiero que sepan que esta es la primera vez que voy a hablar abiertamente sobre lo de mi papá. Entonces, pues obviamente si me pongo un poquito vulnerable o así, pues yo sé que ustedes lo van a entender. Es algo que yo he trabajado mucho tiempo, pero que realmente no he hablado así abiertamente. Entonces, pues estoy emocionada de poderlo compartir porque sé que tarde o temprano es un proceso que todos vamos a vivir y a lo mejor no solo con un papá, puede ser un trabajo, una mascota, un hijo, un hermano, lo que sea. Entonces, pues me emociona mucho compartirlo con ustedes. Ay, no, hombre, para mí es un placer tenerte aquí, Feli, que nos puedas compartir pues esta parte tan fuerte y tan dura también pues que tú has vivido. Y pues bueno, Feli, antes de comenzar, yo sé que no tiene mucho tiempo que falleció tu papi, pero antes de comenzar con el tema en sí, me gustaría que a grandes rasgos nos platicaras quién era tu papá. Ok, bueno, mi papá, yo sé que a lo mejor todos hablamos de que tenemos el mejor papá o mamá del mundo, ¿verdad? Pero literalmente mi papá era el hombre más bondadoso, más compartido, más humano, más empático con el que yo me he cruzado en la vida. Eh, Cuando mi papá falleció, recibimos cientos de mensajes de personas que llegaron a trabajar con él y la verdad es que era un gran hombre. Mi papá fue una persona que rompió con todos los patrones de machismo, de alcoholismo, de abandono en su casa. Entonces, con nosotras fue un excelente padre, fue un excelente esposo, fue un excelente ser humano. Entonces, obviamente su partida, pues, se sintió como si nos arrancaran la vida, ¿verdad? Mi papá falleció a los 66 años, tiene 2 años que falleció. Él falleció Ujú. debido a una reacción de la vacuna del COVID. Eso le ocasionó un derrame cerebral. Entonces, obviamente fue una muerte repentina, no es algo como que te vayas preparando. Por ejemplo, alguien que tiene cáncer, pues te vas preparando, ¿verdad? Pero cuando es una muerte Sí, claro. repentina, realmente el proceso es completamente diferente. Entonces, pues han sido 2 años y algo que yo les quería decir, si tú estás viviendo un duelo o lo viviste, es que nunca, en mi experiencia personal, nunca te vas a sobreponer. O sea, jamás, porque va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días donde sientas la pérdida como si hubiera sido el día de ayer y va a haber días en los que te enojes con Dios, contigo mismo, porque piensas que pudiste haber hecho más, porque pienses que pudo haber sido diferente, pero en realidad es que con el tiempo y con las herramientas adecuadas, tú vas aprendiendo a sobrellevar ese duelo. Grábate en tu mente que no te vas a sobreponer, vas a sobrellevarlo y esa es la clave. No frustrarte por querer olvidar o querer echarle ganas o querer pensar que a él le gustaría verte feliz o lo que sea. En realidad no es así. Un duelo se aprende a sobrellevar hasta el día en el que tú te reúnas de nuevo con esa persona. Sí, era justo como le estábamos platicando, ¿no? Que no es un tema ni de superar, porque pues nadie está, o sea, nadie es como que esté esperando a que pase una situación de esta magnitud. Entonces, no es un tema de superar, es un tema de sobrellevar, porque es algo que traes día con día y que estás trabajando en cómo, pues, sobrellevarlo literalmente. Para nosotras Feli, ya no te fue escucho. algo... Ay, ay, ay. ¿Ah, ya me escuchas? Sí. Sí, Para es que sabes que nosotras sí hay fue como que algunos temas con tu conexión. A ver, denme un segundo. Sí, No me sí, voy a porque salir del se va. nada más. Sí, 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 no te preocupes. Ahí ya me escuchan mejor, Sí, es que sabes que ¿sí? yo creo Ah, que ya me como que veo se va tu bien. internet y regresa. Sí, ya todo. Sí, es que como que Discúlpame. chocan mis datos con la Sí, señal del sí, internet. sí, Pero sí, ahí ya está creo que bien, es ¿verdad? eso. Sí, ahí ya está todo Sí. súper bien. Ok, perfecto. Bueno, les decía que mi papá, se fue a vacunar ese día del COVID, le dio el derrame cerebral y pues lo llevaron al hospital. Como fue en un momento en el que había un foco rojo de COVID y mi papá no tenía COVID, lo tuvieron que trasladar a otro hospital. Entonces ahí empezó toda nuestra tortura porque obviamente cuando ingresan a un hospital
tú siempre tienes la esperanza de que esa persona salga, ¿verdad? Y algo que yo siempre les platico es que yo hasta el último momento mantuve mi fe de que mi papá saliera del hospital. Ay. Pero Sí, bueno, no te cosas del destino, preocupes, ¿verdad? Eli. En ese momento, pues yo la verdad es que me uní, yo siempre he sido unida a mis hermanas, pero yo creo que vivir esa situación de mi papá en el hospital fue algo que nos unió aún más. Yo no sé de dónde sacamos fuerzas, de dónde sacamos la energía para cuidarlo. Fue algo muy difícil, pero siempre mantuvimos la esperanza de que mi papá saliera. Hubo un momento, mi papá solo permaneció con vida 9 días después de su infarto cerebral. Entonces hubo un momento más o menos como al séptimo día donde mi papá presentó una mejoría y pues obviamente tú te emocionas, ¿no? Tú dices, no manches, ya comió, ya tomó agua, ya se quiso parar. En ese momento mi papá me pidió pararse. Entonces mi papá era un hombre que medía 1,89 y pesaba como 90 kilos. Altísimo. Sí, y yo no sé cómo saqué la fuerza para cargarlo, o sea, de verdad que uno hace cosas extraordinarias. Sí. Entonces, como presentó mejoría, nosotras ya estábamos súper emocionadas, ¿no? Luego entendí, cuando empecé a estudiar el proceso del duelo, que hay personas que en ese momento se llama el último suspiro, que es donde como que gastan toda su energía, presentan una mejoría y es su forma como de despedirse, pero pues en el momento uno no lo entiende, ¿verdad? Sí. 2 días después, pues mi papá empezó a tener complicaciones, empezó a tener infiltraciones en sus pulmones, empezó a dañarse su corazón. La verdad es que los doctores con los que nos encontramos, mi papá estuvo en el ICEMIN de Valle de Bravo, fueron unos excelentes doctores. La verdad es que yo estoy inmensamente agradecida con las enfermeras y con los doctores porque nosotros los vimos como dieron todo por salvar la vida de mi papá. Pero bueno, misterios de la vida, ¿verdad? Entonces llegó el día en el que falleció mi papá, pues estaban moviendo todos porque le pusieron un catéter, o sea, ya dándolo todo por literal salvar a mi Y papá. buscando Entonces me cualquier acuerdo que en opción. ese momento el doctor que estaba como a cargo del hospital, dijo, ¿sabes qué? Vamos a trasladar a tu papá, vamos a pedir un helicóptero porque necesitamos algo más, no sé qué. Y pues nosotras con los nervios y así, y pasó como una hora, pero miren, algo que pasa en el duelo es que tú no sientes ni hambre, ni la temperatura, ni el tiempo. Entonces pasó, yo me imagino, como 1 o 2 horas y el doctor fue muy honesto con nosotras, nos dijo, ¿saben qué? Su papá, aunque lo traslademos, no va a aguantar. O sea, su papá ya no tiene fuerzas, ya está cansado, pueden pasar con él, para que pues se despidan, ¿no? Entonces fue un momento muy bonito, pero a la vez muy duro. Yo Sí. siempre estaré eternamente agradecida de que haya podido estar con mi papá en un punto en el que muchas personas yo sabía que ni siquiera pudieron decirle adiós a sus familiares. Para mí, o sea, eso fue una super bendición de Dios, el universo, Buda, Alá, o en quien ustedes crean. Para mí fue una bendición. Entonces, más que decirle adiós a mi papá, lo que hicimos fue darle las gracias, porque nos hizo mujeres de bien, porque nos inculcó su ejemplo, porque fue un excelente padre, porque siempre dentro de sus posibilidades nos dio todo lo que podía, que a veces como hijo malagradecido nunca se te hace suficiente, ¿verdad? Pero créanme que después uno valora tantas cosas. Entonces, bueno, falleció mi papá y fue ahí donde vino lo más difícil, que es pues llegar a tu casa, el olor de la ropa, el lugar donde se sentaba, su voz. A mí me La pasó algo muy, presencia. sí, su presencia. Me pasó algo muy raro o así. Mi papá siempre usaba unas chanclas que a mí me chocaban, pero literal, cuando El falleció, yo sonido. escuchaba sus chanclitas, o sea, como que tu cerebro te juega una malpasada. Entonces ahí empezó lo verdaderamente difícil, porque es cuando tú tienes que aprender a vivir sin la persona. Y les comparto de corazón que yo, más o menos los primeros 6 meses, la verdad es que sobrellevé bien el duelo. O sea, como que yo decía, mi papá ya estaba muy mal. Él, si llegaba a vivir, iba a ser como un bebé. O sea, tenía que aprender a comer, tenía que aprender a pararse, tenía que usar Depender totalmente de ayuda para ustedes. todo en su vida. Entonces, yo como que me mentalizaba y decía, esa ya me iba a ser vida para mi papá. Y lo sobrellevé muy bien los primeros 6 meses, como que lo acepté
y seguí con mi vida, ¿verdad? Y es que son En las ese fases del duelo, proceso, Feli. Esto lo que tú mencionas son las fases del duelo, no sé si las sí, conozcas, que son las 5 fases del duelo, en sí. donde cuando estás atravesando precisamente un duelo, están estas 5 etapas, que Ujú, la principal, ¿no? Es la negación, que es cuando entras en shock. sí. La segunda etapa, que es la ira, ¿no? Él pudo haber Ujú, hecho algo, ujú, por qué se fue, ¿no? La tercera, que es la negociación, cuando tú empiezas como a preguntarte qué pude haber hecho para, para que esta persona no hubiera partido, no se hubiera ido. La cuarta, que es ya la depresión, que es cuando ya te cae realmente el 20, cuando ya estás consciente de la situación. Y la última, ¿no? Que ya es la aceptación, cuando ya de verdad entendiste que esa persona terrenalmente no está, ujú. pero espiritualmente sí, porque tu papá siempre va a estar contigo. Ah, Tal vez no terrenal, sí, pero sí de manera espiritual. sí, sí, aunque fíjense que a mí me pasó al revés. O sea, yo primero como que lo acepté. O sea, dije, ok, mi papá ya se fue, él ya estaba muy malito, él se fue y eso era lo que tenía que ser porque pues así tenía que ser, ¿verdad? Lo acepté muy bien. Les digo que los primeros 6 meses, la verdad, yo lo sobrellevé bien. Creo que de toda mi familia fui la que mejor Lo lo enfrentó. canalizó. Ajá. Pero yo creo que como entre los 6 y los 9 meses fue un proceso horrible para mí, porque empecé a tener ansiedad, empecé a tener pesadillas, empecé a tener mucha frustración, me enojé mucho con Dios, o sea, literal, Ujú. o sea, yo lo maldecía, decía, pues si existieras no te hubieras llevado a mi papá porque era un buen No hombre, hubiera sido porque así esto, la porque el otro, situación. y me llegó la negación, ¿no? Como de, pero ¿por qué? O sea, no, no puede ser, ¿cómo esto, lo otro? La ira, así todo lo que dices me pasó al revés. Sí. Y luego entendí que el duelo es así, que hay días en los que tú lo vas a aceptar y vas a continuar con tu vida. Y hay días en los que te vas a enojar y te va a ser imposible salir de tu cama. Va a haber días en los que tú no puedas, este, no sé, negociar el que se haya ido, porque al menos en mi caso yo me sentí como si me hubieran abandonado, o sea, como desprotegida, como mal, o sea, mal, Sí, no porque sé se ve una describirlo parte de ti exactamente. también. Ujú. Sí, o sea, no, no puedo describirlo exactamente. Yo creo que es algo que cuando tú pierdes a alguien lo experimentas por primera vez, porque a veces uno piensa, no, lo peor que te puede pasar es que te engañen, te sean infiel. Lo peor que te puede pasar es que una amiga te traicione. No, Hasta que lo vives. créeme que esa es una mínima cosa de lo que te puede pasar con un duelo. El duelo es algo que magnifica todas tus emociones, que Emociones, te causa sí. un enojo indescriptible, que te causa un dolor indescriptible. No hay palabras que te puedan expresar lo que se siente enojarte o no sé, o quedarte con la culpa de poder haber hecho más. O Sí, sea, no hay y palabras que más lo por no describan hasta que comprender lo en ese vives. momento la Ujú, situación, porque al final de cuentas sabemos que la muerte pues es algo natural de la vida, ¿no? Pero uno nunca está preparado para el tipo de muerte con la que te tienes que enfrentar, ya sea con la de, o sea, con la de tus, refiriéndome a tus familiares, ujú, ¿no? Porque uno no está preparado para ese tipo de situaciones. Y yo sé también de lo que hablas, porque realmente ya, o sea, yo ya lo viví y es algo fuertísimo, es algo muy, muy feo, la verdad. Sí, eso, yo sí, creo que sí, nadie tiene escuela en eso. sí. Y fíjense que yo toda mi vida, algo que me inculcó mi papá fue la lectura. Entonces Ujú. yo toda mi vida he leído libros, sobre todo de desarrollo personal. Y obviamente había leído de la muerte, del duelo, de la eternidad, del amor propio, la paz mental, la autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ningún libro, créanme, que ningún libro te Relacionado. prepara para Sí. atravesar esa situación. Te puede dar las herramientas, pero no, o sea, no es como una guía para que tú atravieses el duelo. No importa cuánto leas o cuánto creas que sabes, cuando tú lo vives es algo completamente diferente. De hecho, puede llegar a pasarte, que fue en mi caso, que todo eso que habías leído durante tu vida no te Desaparece. viene a la cabeza en ese momento Sí. por tu mismo Shock, dolor. O sea, no lo bloqueo. puedes pensar. Ujú. Sí, o sea, bueno, yo pienso que los libros son una herramienta, ¿no? Siempre van a ser una herramienta, te van a ayudar, te van a compartir, te van a dar conocimiento, pero nunca
se va a comparar a una experiencia, algo que ya estás viviendo literal en carne y en hueso, y más que fue un familiar muy cercano a ti, Felipe, porque no es como falleció mi tío, falleció mi prima, o sea, falleció una parte muy, muy llegada a ti, que realmente es tu papá. Entonces, sí es una situación muy, muy fuerte. Sí, Sí, no, sí, sí, perdóname, Feli. ¿Y no, sabes no te... qué? Me quedé pensando ahorita que nos estabas platicando que tuviste tiempo de hablar con él. Yo creo que esta parte también fue muy importante para no guardar todo lo que tenías, porque cuando una persona se va y no tienes tiempo de despedirte, yo creo que todavía esa fase del duelo se multiplica más de lo que ya estás viviendo. Sí, la verdad es que yo por eso vivo eternamente agradecida, porque sé que fue una situación privilegiada, la verdad. O sea, yo me siento inmensamente bendecida por eso y también siento que esa fue una forma como más sana de tal vez como que vivir ese proceso, porque pude estar con él, porque pude despedirme, porque pude agradecerle, porque pude, eh, pues literal decirle que pues estábamos muy agradecidas de que él nos hubiera tocado como papá. Y a mí lo que me dolía mucho fue que como fue en una época en la que el COVID estaba cañón y había muchas muertes, o sea, a mí como que el dolor de otras personas me dolía demasiado. O sea, yo decía, todos deberíamos de tener la oportunidad de poder decir adiós. Y sé que no siempre va a ser posible y que a lo mejor esa es tu parte que te toca trabajar en el duelo. Pero la verdad es que para mí sí fue una súper bendición. O sea, yo vivo eternamente agradecida con la vida de que me haya permitido estar con mi papá, de que tuve el tiempo de estar con él, de que tuve toda, o sea, como que todo se me acomodó en ese momento para poder estar con él y con mi familia. O sea, yo no sé cómo uno se organiza que de verdad lo logras, o sea, lo logras. Yo vivo muy agradecida por eso. Obviamente, miren, el momento más difícil para mí, después de que falleció mi papá, fue el proceso de llevarlo del hospital al panteón. O sea, esa fue la parte donde, o sea, yo decía, ¿qué onda? O sea, Tan esto es surreal, rápido, esto, sí. o sea, no, haz de cuenta que vives como en una película, o sea, no, no te cae el 20. O sea, solo me acuerdo que iba manejando Jesús, iba mi hermana atrás de mí en el carro, yo iba enfrente, y solo íbamos viendo así el paisaje, o sea, en total silencio, o sea, llorando, pero en total silencio. Ese yo creo que fue el momento más difícil, porque es cuando tú empiezas a entender que ya le vas a decir adiós, que ya le vas a decir adiós. Cuando lo enterramos, yo le dije a mis hermanas, bueno, entre nosotras nos pusimos de acuerdo, dijimos, ¿saben qué? Nos vamos a ir de blanco, le vamos a poner la música que le gusta, no lo vamos a hacer esos rezos del novenario ni que lo vean en la caja. A nosotros eso personalmente no nos gusta. Yo respeto todas las creencias, pero a mí eso no me gusta. Entonces, directamente del hospital lo llevamos al panteón, le dijimos adiós, pero fue un momento muy, muy, muy difícil, muy difícil. Yo creo que ese fue el punto que para todas nosotras como familia nos dolió muchísimo. Sí, claro, porque aparte ni siquiera fue algo que esperaran. Yo creo que cuando entró todo este tema de la pandemia, bueno, al menos en mi caso, como que no medíamos que en realidad lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo que veía en las noticias, ¿no? De que cuántas muertes y cantidades de muertes de personas y así, pero como que en mi cabeza yo no tenía la magnitud de que real eso estuviera pasando porque nunca lo viví con alguien cercano, hasta que real te pasa. Y es un proceso que se convierte y se hace muy rápido. Internan a la persona, no sabes qué va a pasar y de repente te dan la noticia. Entonces yo creo que sí fue un tema en donde tú estuviste en shock porque todo fue súper rápido, Feli. Y sabes qué, también lo que dices de la forma en que llevaron su funeral, qué padre la verdad verlo así, porque tampoco yo entiendo cuál es el tema de siempre tener que vestirte. ¿Por qué vestirte de negro? O sea, la pregunta es ¿por qué? Sí. ¿Por qué tenemos que estar de negro? O sea, sí comprendo que la muerte es algo muy triste, pero yo creo que esa persona pasa a un segundo plano.
O sea, yo sí soy de esa creencia. Entonces, la verdad, qué padre que hayan podido también hacerlo así. Qué padre que, o sea, yo entiendo que es un duelo, pero qué padre que hayas podido sacar las cosas con tu papá en su momento y también poder llevar su funeral de una manera diferente, como celebrando, ¿sabes? Sí, exactamente, o sea, como celebrando que él estuvo con nosotros 66 años de su vida y que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y de verdad, se los prometo que no es porque sea mi papá, de verdad era el mejor hombre que yo he conocido en mi vida. O sea, de verdad se los prometo. Entonces, sí me siento bendecida. Algo que tú dices y que es muy cierto y que me pasó a mí con una amiga y fue muy curioso. Yo tengo una mejor amiga con la que llevo 25 años de amistad y su papá falleció exactamente al mismo tiempo que el mío. Entonces, fue algo como, o sea, fue algo como que nos voló la cabeza porque a su papá lo internaron un día antes que el mío y fallecieron al mismo tiempo. Entonces, siento que también el, o sea, dentro de lo malo, esa también fue una herramienta que a mí me ayudó a sobrellevar el duelo, porque tenía a mi mejor amiga atravesando por lo Y mismo. estaban compartiendo lo mismo. Sí, y yo creo que como cuando tienes cualquier enfermedad o tienes algo, nadie te va a entender tanto como alguien que lo vive. Que lo O vive, sea, exacto. nadie. Ni aunque tenga la mejor intención, ni aunque no, o sea, no. Entonces, también vivirlo con mi mejor amiga para mí fue algo clave y personalmente creo que hay herramientas que me ayudaron a llevarlo mejor y la primera de ellas fue apoyarme en mi red de apoyo. O sea, esa fue mi herramienta principal, mi red de apoyo. Mi familia, mis amigas, mi pareja, la familia de mi novio, mis clientes. O sea, yo creo que mis clientes ni siquiera dimensionan que ellos me han salvado cientos de veces. O sea, el poder servirles, el poder atenderlos, el poder ayudarlos, a mí me ayudaba muchísimo a sobrellevar esa parte Sí, del de duelo. tu Entonces, duelo. sí, lo fundamental, si tú estás atravesando un duelo, desde mi opinión, desde mi perspectiva, es tu red de apoyo. O sea, las personas que te van a escuchar sin juzgarte, que no te van a decir, échale ganas, a él no le gustaría que estés aquí llorando, pero es que Mm, ya pasó un año. Esa no es tu red de apoyo. Tu red de apoyo es la que te va a escuchar 50,000 veces sin juzgarte y sin aconsejarte, que simplemente te va a escuchar porque a veces lo único que uno es necesita ser es sacar lo escuchado. que tiene adentro. Ujú. Sí, claro. Oye, Feli, y dentro de todo este proceso, ¿en qué momento tú te diste cuenta que estabas viviendo ya tu duelo? O sea, ¿en qué momento tomaste esa, pues sí, conciencia y te cayó el 20 de decir, no manches, estoy atravesando ya por, o sea, por mi duelo? Porque, o sea, como lo comentábamos, ¿no? Muchas veces estando en la primera etapa que es la negación, estamos como en shock y no comprendemos las cosas ya hasta después. ¿En qué momento fue en el que te diste cuenta que tú estabas atravesando ya por tu duelo? Fue como a los 6 o 9 meses después de su fallecimiento, porque fue donde yo empecé a sentirme como no me había sentido durante todo ese tiempo. O sea, empecé a tener mucha ansiedad, empecé a comer mucho, empecé a llorar sin razón. O sea, yo me acuerdo que llegó un punto en donde le dije a Jesús, le dije, ya no quiero vivir. O sea, no tiene sentido la vida. Ay, no, ya voy a llorar. Ay, no, tranquila, feliz. Pero sí le dije, ¿sabes qué? Yo, o sea, no sé qué hago aquí, no tiene sentido nada. O sea, de esas veces que tú te sientes literal abandonada, o sea, te sientes desprotegida. Y aunque yo sé que él me protegía, o sea, mi novio, mi familia, o sea, yo Es me sentí en un diferente. punto como si me hubiera abandonado Diosito, así me sentí. Mm, En ese momento yo me di cuenta de que estaba atravesando un duelo y que tenía que sanarlo, que tenía que trabajarlo, porque cualquier duelo que tú no sanes, de una pérdida de un trabajo, de una mascota, de un hijo, de una oportunidad, de un padre, de lo que sea, cualquier duelo no trabajado te va a llevar a la depresión. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que algo en mí no estaba bien y de que en realidad lo que la vida me permitiera estar en este planeta, yo tenía el derecho de vivirlo en paz. Y obviamente siempre vas a extrañar a la persona que ya no está contigo. Siempre vas a preguntarte el hubiera o siempre vas a querer
contarle una noticia buena que te pasa Sí. y te vas a dar cuenta de que no está, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta, cuando empecé a tener todas esas emociones negativas, que en realidad no me gusta decirles así porque son de aprendizaje, Parte de pero la bueno, todas vida. esas emociones, la ansiedad, la depresión, el enojo, o sea, me la pasaba peleando. O sea, ahí fue donde yo me di cuenta de que yo estaba viviendo apenas mi duelo, aunque ya habían pasado 6 meses de que mi papá había fallecido. Sí, no, y bueno, digo, yo creo que más bien nadie tiene en una libreta escrito en cuánto tiempo va a atravesar su duelo, ¿no? Pero en este momento en el que tú te diste cuenta, Feli, que estabas atravesando este duelo y que supongo que hubo un momento en donde ya era como muy pesado, ¿tú necesitaste ayuda? ¿Tomaste este duelo? Pediste ayuda? ¿Fuiste tal vez, no sé, con un tanatólogo, no sé, o llevaste tu proceso tú sola? Um, bueno, yo llevé el proceso de duelo sola, por así decirlo, aunque en realidad, como les comenté, pues Acompañada. tenía mi red de apoyo, pero sí fue un proceso que yo atravesé buscando las herramientas, o sea, yo buscándolas, más que buscar yo no digo que esté mal, ir con un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra, si tú lo necesitas y sientes que la situación te sobrepasa, es lo mejor que puedes hacer por tu vida, pero yo personalmente me enfoqué en buscar las herramientas y para mí esas herramientas fueron los audios, fueron los libros, eh, fue escribir un diario donde yo literal descargaba como que todo lo que traía y fue enfocarme mucho en el desarrollo personal. O sea, yo creo que estos 2 años yo maduré mucho emocionalmente porque me enfoqué en buscar esas herramientas. Yo sé que hay siempre personas dispuestas a tenderte la mano, pero también cada persona puede vivir su duelo de manera diferente. Entonces, para mí, el buscar las herramientas fue la forma correcta para mí de poder atravesarlo. Esa fue mi forma correcta. Más que buscar ayuda de alguna persona, un Externa. profesional de la salud mental, yo me enfoqué en mi desarrollo personal, en escuchar libros, en escuchar audios, porque en ese momento yo no estaba lista para hablarlo. O sea, yo no lo quería platicar con alguien. Yo lo quería trabajar en mí, pero no quería platicarlo con alguien. Entonces, esas para mí fueron mis herramientas. Y yo siempre les digo, si tú sientes que te sobrepasa la situación, tú busca ayuda, porque lo que para una persona funciona no significa que para todos tenga que funcionar. Cada persona tiene una manera diferente de procesar su duelo, tiene una manera diferente de pedir ayuda, tiene una manera diferente de enfrentar la situación o de buscar las herramientas para poder sobrellevar esa situación. Sí, claro. Y es como tú lo dices, yo creo que ya es un tema personal. Hay personas que tal vez y no pueden hacerlo, o igual y no haya sido que tampoco hayas, y no lo digo porque tú no hayas podido, sino porque fue algo tuyo. O sea, tú lo decidiste así y esa fue la manera en la que tú llevaste tu duelo. Hay personas más fuertes que otras y eso no quiere decir que esté diciendo que haya gente débil, ¿no? Pero yo creo que sí ya es un tema más emocional y pues sí, de fortaleza emocional. Sí lo veo 100% así. Sí, y también me ayudó mucho tomar conciencia, o sea, tomar conciencia de que la vida es un proceso y de que así como hay vida va a haber muerte. Y algo que a mí en lo personal me dio mucho consuelo fue cambiar mi filosofía sobre la muerte. Yo siempre había leído a Don Miguel Ruiz, a Luis Hay, Ujú. a Wayne Dyer y pues lees sus libros y entiendes conceptos, ¿no? Pero una vez que tú vives ese proceso de la muerte, a mí entender el concepto de que uno solo trasciende hacia un plano infinito me dio mucho consuelo, porque dije, no es que mi papá lo hayan enterrado y ya ahí quedó, ¿verdad? Sino que trascendió y como dice Don Miguel Ruiz, ahora forma parte de un todo, de un infinito Ujú. todo. Y cuando yo me sienta sola y cuando yo me sienta frustrada y cuando yo me sienta Él está mal, ahí. puedo buscarlo en las estrellas, puedo buscarlo en la naturaleza, puedo buscarlo en cualquier lado en el que yo desee buscarlo, ahí va a estar. A mí ese concepto me dio muchísima paz, porque yo pensaba, bueno, esto que estoy sintiendo es temporal. Va a haber un momento en el que ya no lo sienta porque ya voy a estar con mi papá. O sea, solo tengo que vivir estos años de la mejor manera que yo pueda
porque ese momento de reunirme con él va a llegar. Entonces, ser consciente de ese concepto, híjole, no, de verdad que me dio a mí mucha paz. Fue algo muy crucial en mi proceso. Sí, aparte es algo que vas entendiendo con el paso del tiempo, no es enseguida. Yo creo que sí es realmente, sí es un proceso y se tiene que trabajar, porque así como hay días buenos, también hay días malos, ¿no? Feli, esta situación, todo esto, ¿qué fue, qué te enseñó a ti? ¿Qué cambió en tu vida? Am, yo creo que lo principal que cambió en mi vida es el valorar a las personas, Ujú. porque de un día al otro pueden ya no estar. Sí. Valorar a las personas fue mi mayor lección en la vida, porque a veces uno da por sentado que tienes a tu mamá, da por sentado que tienes a tus amigas, das por sentado que tienes a tus hijos, pero la vida te puede cambiar en un chasquido. Eso fue la principal lección que me dejó, el valorar la vida y el entender que el tiempo que uno habite en este planeta merece vivirlo bien, merece vivirlo en paz, merece vivirlo feliz, merece vivirlo en abundancia, merece vivirlo con la certeza de que lo mejor que tú puedes hacer es ser una buena persona. Ujú. Esa lección me dejó, porque si yo pienso en mi papá, digo, él, su manera de trascender fue su amor. O sea, esa fue su mayor lección y su mayor mensaje con todas las personas que lo conocieron. Un ser de amor. Entonces, a mí eso como que me dejó una super lección. O sea, dije, mi mensaje para la gente que me rodea, mi mensaje para la gente que llega a conocer o las vidas que llega a tocar, es lo más poderoso que tengo. O sea, eso es lo más poderoso. Y por eso a mí me encanta compartir con la gente todo lo que he aprendido. Porque cuando yo trascienda, cuando yo me muera, yo sé que la gente es con lo que se va a quedar. No se va a quedar con que yo hacía tal cosa, o yo Mm. tenía un spa, o yo hacía Herbalife, o yo bajé de peso. No se va a quedar con eso. La gente se va a quedar con tu persona, con el trato que tú le diste, con el Sí. mensaje que tú le diste, con la forma en la que tú fuiste con ellos. Entonces, esa lección aprendí, que todo lo que yo haga en vida es lo que va a trascender y que la clase de persona que yo sea es el recuerdo que van a tener las personas de mí, no algo más. Simplemente es eso. La forma en la que yo soy es lo que va a trascender. Son las dos lecciones que me dejó. Valorar a la gente y ser, o sea, dar lo mejor de mí todo el tiempo. Sí, aparte del amor, que es la energía más grande y más fuerte que existe, ¿no? Y sí, es como tú lo dices, Feli, la marca, la huella que dejas en las personas, siempre y cuando sea de manera positiva y de la mejor manera, ¿no? Así es. Feli, te quiero preguntar, ¿qué es lo más triste de que tu papá ya no esté aquí? Y no hablo de tal vez de lo terrenal, porque espiritualmente él siempre va a estar contigo, ¿no? Pero ¿qué es lo más triste para ti de que tu papá ya no se encuentre? Um, yo creo que el compartir momentos. O sea, el compartir momentos, por ejemplo, la primera Navidad sin mi papá, híjole, o sea, fue algo horrible. Yo creo que el compartir momentos, el compartir buenas noticias, por ejemplo, mi hermana se acaba de comprometer y esa emoción de ella quererlo compartir y que no pueda es difícil. O el yo mm, platicarle, oye papi, me voy a ir de viaje o cosas así, el no poder tener esos momentos de compartir con él, yo creo que es de lo más triste. O sea, las buenas noticias, los dolores, el compartir, simplemente el compartir, yo creo que esa es la parte más triste y más dura. O sea, es algo que te golpea. O sea, que tú dices, no manches, estoy súper emocionada porque voy a hacer esto y lo otro, y tú quieres compartirlo y no puedes. Entonces es algo muy difícil. Yo creo que eso es lo más triste para mí, el no poderlo compartir, aunque como tú dices, ¿verdad? Yo sé que se lo puedo compartir en cualquier momento, pero el hecho de no tener su abrazo, de no tener, Sí. que no me diga que qué bueno, mija, o así, eso para mí es lo más triste. Sí, claro, porque se extraña al final de cuentas la presencia, o sea,
al ser humano como tal, tenerlo, Ujú. abrazarlo, olerlo, eso es lo que uno más extraña, porque espiritualmente ellos están con nosotros, ¿no? Pero sí es el tema terrenal, de que ya no está, de que no puedes conversar, de que no puedes compartir, de que la noticia, tal vez sí Ujú. sea buena o mala, ¿no? Pero poder compartir con tu persona, porque es tu persona, lo que te hace feliz o lo que te hace triste. ¿Qué, Así es. qué es feliz? El recuerdo, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes de tu papá o con tu papá? Am, la verdad tengo muchos, pero irónicamente, uno de los más bonitos que tengo fue en el hospital, porque eh, nos permitieron en ese momento quedarnos a cuidar a mi papá. Entonces me acuerdo que una noche yo me quedé con él y nos dormimos abrazados. Entonces yo creo que ese momento para mí, o sea, lo atesoro, porque me acuerdo mucho, ay, voy a llorar otra vez. Me acuerdo mucho que, o sea, como que me daba palmaditas en mi espalda, así como de todo va a estar bien, todo va a estar bien, así. Yo creo que ese es el momento, irónicamente, porque sí es una ironía que sea uno de los mejores que yo recuerdo, pero ese es el momento. Y aquí yo quiero decirles algo, que si ustedes tienen la oportunidad de estar con alguien en un hospital y quieren grabar un video o quieren tomarle una foto o lo que sea, háganlo, háganlo, porque yo atesoro ese video con la vida. O sea, el video donde le estoy dando a mi papá de comer, donde lo cargué y donde me está abrazando para dormir, son como joyas que yo conservo. O sea, a ustedes no les importa lo que diga la gente, que cómo tienes tiempo para grabar, que te valga. Tú Sí, hazlo. Si sí, te late en tu corazón, tú hazlo, porque para mí esos videos de verdad que son un tesoro. O sea, ese es uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo con mi papá. sí, sí, aparte ese momento, ¿no? En el que los vuelves a ver, te vuelves a acordar y sabes que te llega como si movieran en ese momento, me explico, como si estuvieras ahí, como que lo vuelves a vivir. Ujú. Sí, lo Sí. revives. Feli, ¿cuál, si tuvieras a tu papá enfrente en este momento, qué le dirías? Mm, que lo extraño y que le agradezco. Que le agradezco porque, ay, es que estoy muy sensible. Ya me pusiste a mí también sensible. Que le agradezco porque, aunque a lo mejor en muchas ocasiones él se sintió un mal padre, en realidad fue un excelente padre. Y que le pido una disculpa por todas las veces en las que fui una mala hija. De verdad, yo me arrepiento mucho de eso. Y siempre le digo a mi novio, o sea, uno a veces no sabe la forma en la que trata a alguien que ama hasta que no está. Entonces le pediría una disculpa por todo eso, le agradecería todo lo que hizo por nosotras, todo lo que él fue, todo lo que él luchó por romper, todo lo que traían sus generaciones, porque fue un súper ejemplo para nosotras, donde dijimos, ¿sabes qué? No hay por qué vivir así, no hay por qué vivir así. O sea, de verdad, mi papá venía de una familia horrible, o sea, de problemas de golpes, de alcoholismo, machismo, y yo siempre le agradeceré que él rompiera con esos patrones, porque a nosotras nos enseñó una mejor manera de vivir, una manera en donde tú te mereces ser respetada, en donde tú te mereces ser amada, donde tú te mereces ser la prioridad de alguien, donde tú te mereces estar en paz. Nosotros jamás vimos que mi papá tratara mal a mi mamá, jamás. Entonces, yo vivo inmensamente agradecida por eso, sobre todo porque sé que en México es una situación bien cañona, todo eso que se Ujú. vive. Entonces, yo simplemente, o sea, palabras para mi papá solo tengo de agradecimiento, solo de agradecimiento. Le agradecería todo lo que ha hecho por nosotras, todo lo que plantó en nosotras, que nos hizo mujeres de bien, que nos hizo una familia unida, o sea, solo agradecimiento. Yo creo que podría pasar horas y horas y horas agradeciéndole todo lo que ha hecho por nosotros, en vida y en muerte, porque también, o sea, a partir de su partida sucedieron muchas cosas entre nosotras, entre mis hermanas y yo,
que nos unieron mucho. Entonces, solo tengo agradecimiento para mi papá. Ay, qué bonito, Feli. Y mira, tú dices que tal vez es ese como sentimiento de que fuiste una mala hija. No creo que nadie sea ni un mal hijo, ni un mal padre, ni un mal hermano, ni un mal primo. Yo creo que hay momentos en la vida en donde a veces, como lo dijimos, no valoramos ni a la persona ni a la situación. Entonces, pues creemos que pues las personas son para siempre y no es así. Y no creo que sea un tema de que seas una mala hija, simplemente a veces es falta de madurez y de experiencia por la que todas las personas pasamos. Y qué padre que puedas recordar a tu papá de esa manera, que estés tan agradecida, que te haya forjado de esta manera, que seas una mujer independiente. No tengo todavía, no tenemos el gusto de conocernos, pero todo lo que yo veo en tus redes sociales a mí pues también me inspira porque pues para empezar eres una mujer, ¿no? Entonces somos un reflejo y siento bien padre cuando veo todo lo que compartes y tu manera de pensar y de ver la vida. Y eso está también padrísimo porque, como bien dices, eso viene también de casa, es lo que les dejó su papá. Entonces está padre también que tu papá haya dejado una huella en ti, como lo que mencionabas. Cuando nos vayamos es lo único que vamos a dejar. ¿Qué fue lo que le compartimos a las personas? Exacto. Muchas gracias. Así No, es. gracias a ti, Feli, gracias por compartirnos, por estar aquí, por darnos este espacio y pues dar pues literalmente la historia de lo que pasó con tu papá, que yo creo que es algo difícil, no es algo por lo que las personas estemos preparadas y te agradezco mucho el haber estado aquí y compartirlo con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y por último, yo quiero decirle a todas las personas que si ustedes están atravesando un duelo, atraviésenlo con paciencia, atraviésenlo con amor. Va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo sanarlo, pero ustedes se merecen estar en paz, se merecen ser felices, se merecen cumplir sus sueños, se merecen continuar con su vida, porque al final de esta vida terrenal nos espera la vida eterna. Entonces, atraviesa tu duelo de la mejor manera que puedas, pide ayuda, no te aísles. Si una situación te sobrepasa, hay muchas personas dispuestas a ayudarte. No tienes por qué atravesar solo la situación. A veces se nos cierra el mundo, pero siempre va a haber una mano amiga, siempre va a haber una luz que te ayude a ver lo que en ese momento de dolor no puedes ver. Entonces, como siempre les digo, de verdad, de corazón, en mí siempre van a tener una amiga. Una amiga de verdad que cuando no tengan a dónde recurrir, yo siempre voy a estar para la gente que me escriba mientras esté con vida, porque un mensaje o una palabra puede ser la salvación de alguien. Entonces, atraviesen su duelo, siéntanlo, hagan lo suyo, pero aprendan a sobrellevarlo. No se estanquen en el dolor, porque la vida es muy corta Sí. y hay muchas cosas bonitas que vivir. No se queden ahí. Sí, justo me ganaste, te iba a preguntar, te iba a decir que qué mensaje nos podrías dejar a todas las personas que estuvieran pasando o atravesando por lo mismo. Me leíste el pensamiento, feliz. Estamos conectadas. Y ya sé, la conexión femenina, Sí, girls power. sí, Y sí, como lo dices, ¿no? El mensaje, siempre, o sea, estar para las personas canalizando un mensaje de manera positiva, porque sí puede cambiar muchas vidas esto, ¿eh? Y de verdad, sí las puede cambiar. sí, sí, siempre. Y siempre, de verdad, aunque uno sienta que estás solo en el mundo, siempre hay una Siempre mano hay. amiga. Y a veces es de quien menos te lo esperas. Sí, Entonces, sí vivan su duelo, sí, que les duela, que se lo hagan suyo, pero busquen las herramientas para salir de ese dolor, porque se merecen vivir felices. Se lo merecen, de corazón se los digo. Hay una vida mejor después del dolor. qué bonito mensaje, Feli. Muchísimas gracias por No, tus palabras y por compartirnos tu historia. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por este espacio. a ti por invitarme, por tomarme en cuenta. Ya nos No, que va. vamos a conocer pronto. Sí. Te mando un Sí. abrazo enorme, Feli. Eres una persona Igualmente, hermosa. gracias, Muchísimos Mitch. besos. Gracias. Bye. Bye.